¿Piensas que la guerra en Ucrania se acerca a su fin? Te equivocas. La tormenta apenas comienza y lo peor podría estar a punto de desatarse. Mientras algunos se aferran a la esperanza de una paz rápida, en los pasillos del poder ruso se perfilan nuevos objetivos que desmienten cualquier optimismo. Altos mandos han afirmado en recientes declaraciones que la operación especial continuará, y sus metas ya no se limitan a Ucrania. Moldavia, los países bálticos y Polonia están en la mira. Los pronósticos tranquilos ignoran una verdad alarmante. Para los líderes rusos, el conflicto apenas está en su fase inicial. No buscan solo ganar territorio, sino desmantelar la capacidad militar y económica de Ucrania, y decidir, a su tiempo, qué regiones anexar y cuándo hacerlo. Quien crea que Europa puede dormir tranquila, se engaña. Las advertencias de figuras como Vladimir Medvedev han escalado de la retórica a la amenaza directa. Si quieren enfrentarnos, estamos listos y no les daremos tiempo para prepararse. Este mensaje es una línea roja que nadie puede ignorar. La ingenuidad de quienes apuestan por negociaciones pacíficas es peligrosa. Para Moscú, cada diálogo es solo una táctica más para ganar terreno. Cualquier tregua será fugaz. Las operaciones podrían extenderse a otras regiones, con una rapidez y una brutalidad que pondrían en jaque a todo el continente. ¿Y qué implica esto para la población común? El riesgo es abrumador. Millones de personas pueden perder sus hogares, su seguridad y su futuro. El colapso económico, el desplazamiento forzado y la inseguridad no son escenarios hipotéticos, sino amenazas cada vez más cercanas. No se trata solo de geopolítica. Es una cuenta atrás para la estabilidad de Europa y la supervivencia de generaciones enteras. Decisiones tomadas en los próximos meses decidirán el destino de millones de vidas. Pero, ¿cómo llegamos a este punto de tensión y peligro colectivo? Para entender el presente y anticipar lo que viene, primero hay que descubrir cómo se tejió la red que hoy nos atrapa. Para comprender la magnitud de la crisis, hay que mirar atrás y analizar los movimientos que desencadenaron el conflicto. Solo así podremos anticipar los próximos pasos y prepararnos para lo que viene. Nada de esto comenzó de la noche a la mañana. Durante más de 3 décadas, tensiones no resueltas, promesas traicionadas y ambiciones geopolíticas se han ido acumulando en Europa del Este hasta formar una tormenta que hoy amenaza con arrasar la región entera. Comprender el camino que nos trajo aquí es crucial para no caer en narrativas simplistas ni ser arrastrados por la manipulación política. La llamada Operación Especial, lanzada por Rusia, comenzó con metas ambiguas, pero a lo largo del tiempo, sus objetivos han mutado de manera alarmante. Ya no se trata solo de influir sobre Ucrania, sino de someter regiones clave como Odessa, Dnipro y Yarkov, y sobre todo, de aniquilar la capacidad estatal de Ucrania para defenderse o negociar con fuerza. El dominio sobre el mar, la destrucción de la infraestructura militar y el colapso económico se han vuelto prioridades declaradas. Mientras tanto, la resistencia ucraniana atraviesa su momento más crítico. La moral de los soldados se desploma, sacudida por escándalos de corrupción y promesas incumplidas desde la cúpula política. El desánimo crece y el éxodo de combatientes ha expuesto grietas internas que muchos analistas ya consideran irreparables. Ucrania pierde no solo terreno militar, sino la confianza de su propio pueblo. Pero el conflicto ha dejado de ser una simple disputa ruso-ucraniana. Polonia, por ejemplo, ha realizado simulacros de movilización que duran hasta 6 horas y discute abiertamente su posible intervención militar directa. Moldavia y la región de Pridnestrovia se preparan para escenarios de emergencia, mientras los estados bálticos incrementan sus ejercicios militares y refuerzan sus fronteras. Cada actor mueve sus piezas, y el temor a que la guerra traspase nuevas fronteras aumenta día tras día. En este clima de incertidumbre, la economía ucraniana se encuentra al borde del colapso total. Los sueldos de funcionarios y diputados se han triplicado, superando los 200.000 al mes, una cifra que insulta a la mayoría, sumida en la pobreza.
El presupuesto del Estado resulta insuficiente incluso para cubrir servicios básicos, y la única esperanza parece ser una dependencia absoluta de ayudas extranjeras, cada vez más escasas y sujetas a duras condiciones. Las consecuencias sociales son inmediatas y devastadoras. Los pensionistas, quienes entregaron toda su vida al país, ven sus pensiones reducidas o directamente eliminadas. Muchos sobreviven apenas, marginados por un sistema que prioriza la supervivencia política de quienes siempre estuvieron en el poder. La brecha social se ensancha, y la incertidumbre sobre el futuro se vuelve casi insoportable. No entender la raíz ni la magnitud de este conflicto es un error que puede condenar a Europa a repetir sus peores pesadillas. Lo que está en juego no es solo territorio, sino la vida, la dignidad y el destino de millones, junto a la estabilidad de toda una región y el futuro de Europa. La tensión sigue escalando mientras los líderes europeos buscan respuestas, pero las divisiones internas dificultan cualquier solución. Lo que ocurra en los próximos meses podría transformar el mapa político y social del continente. Lo que está en juego ya no es solo el control de territorios. La guerra se ha transformado en una lucha por el dominio social, la supervivencia misma y el control de la narrativa. El conflicto adquiere nuevas capas de profundidad. Cada movimiento se convierte en una batalla por el poder, las mentes y la esperanza de millones de personas atrapadas entre el fuego cruzado y la manipulación política. Desde Moscú, los líderes rusos han lanzado ultimátums sin espacio para el titubeo. Para ellos, retroceder es imposible. Sus discursos, cargados de determinación, dejan claro que la opción militar no es mera retórica. Quienes conocen sus métodos saben que nunca amenazan en vano. La posibilidad de una expansión bélica es tangible, inminente. Sobre el terreno, las señales son alarmantes. Rusia ha comenzado a desplegar nuevas tropas de élite, incluidas unidades entrenadas para soportar inviernos extremos. Estas fuerzas avanzan hacia regiones clave, preparadas para abrir nuevos frentes, mientras la maquinaria militar se ajusta para una campaña prolongada. El progreso ya no se mide en kilómetros, sino en la devastación de infraestructuras y la erosión de la capacidad de resistencia del enemigo. Mientras tanto, la diplomacia europea se tambalea. Los intentos de mediación se han estrellado una y otra vez contra la pared de la realidad. Francia, Alemania y otros países insisten en mantener la imagen de diálogo, pero sus esfuerzos se disuelven ante una guerra que no deja de escalar. Incluso los Estados Unidos, que alguna vez dictaban el rumbo mundial, hoy parecen impotentes para contener el deterioro. La mayor carga la soportan los civiles. La sociedad ha quedado a la deriva, y los signos de sufrimiento crecen a diario. Semana tras semana, aumentan los suicidios. La pobreza extrema arrasa regiones antes prósperas y miles de familias huyen en busca de refugio. El tejido social se desgarra, mientras las élites políticas permanecen indiferentes a la tragedia. A esto se suma un cinismo político que roza lo absurdo. En pleno colapso económico, los parlamentarios se otorgan aumentos salariales de hasta 3 veces, mientras hospitales cierran y pensiones quedan congeladas. Las discusiones sobre necesidades básicas han desaparecido, sustituidas por luchas internas que solo buscan controlar los últimos recursos disponibles. Esta indiferencia institucional alimenta una peligrosa fragmentación social. Las tensiones étnicas y lingüísticas resurgen con violencia, fomentadas a menudo desde las altas esferas. Se multiplican las amenazas de expulsión y segregación de minorías, acelerando la ruptura de la convivencia y abriendo heridas que podrían no sanar en generaciones. El riesgo es inminente, una catástrofe humanitaria de dimensiones regionales. No se trata solo de destrucción material, sino del colapso de Europa como proyecto común, condenando a millones a un futuro marcado por el trauma y la desesperanza. La región se asoma al borde de una fragmentación irreversible, donde la violencia ya no distingue entre combatientes y civiles. Si la escalada no se detiene, ¿qué futuro espera a quienes aún viven en medio de la tormenta? Pero incluso en medio del desastre, surgen preguntas clave. ¿Hay margen para resistir, reconstruir o cambiar el rumbo?
La respuesta podría depender de decisiones que se están tomando en este preciso instante. Si la crisis se expande, nada será igual. El mapa del este de Europa podría reescribirse para siempre. Los límites actuales podrían desvanecerse y abrir paso a una nueva era de incertidumbre y desconfianza. Algunos analistas ya advierten sobre la posible división de Ucrania en hasta 3 regiones distintas, cada una bajo influencia extranjera o en disputa constante. Esto no sería solo una rotura territorial, sino también humana. Millones de personas se verían forzadas a migrar, abandonando sus hogares y recuerdos, en busca de seguridad en tierras desconocidas. Los gobiernos vecinos, como Polonia, Rumanía y los estados bálticos, aceleran planes de contingencia. Hay reportes de movilizaciones express y preparación de defensas ante el temor de que el conflicto cruce fronteras, arrastrando consigo la estabilidad regional. Mientras tanto, Rusia profundiza su alejamiento de Europa y teje nuevas alianzas con potencias asiáticas, como China y diversos países de Asia Central. Este giro estratégico amenaza con debilitar las antiguas alianzas europeas, transformando por completo los circuitos de energía, comercio y seguridad de la región. En medio de esta tormenta, el destino de los refugiados se vuelve cada vez más incierto. Millones podrían quedar atrapados entre frentes de batalla, usados como piezas en un tablero político, o simplemente ignorados por la falta de recursos y coordinación internacional. Quienes no logren anticiparse a lo que viene, podrían perder no solo sus bienes, sino también las oportunidades mínimas para rehacer sus vidas. La cohesión social en Europa del Este se desgasta rápidamente. El miedo al otro crece, la polarización política se intensifica, y el resentimiento social se extiende como pólvora. Bajo estas presiones, la posibilidad de que estalle una tercera gran guerra europea ya no parece una amenaza lejana. Con cada nuevo frente, con cada alianza rota, el riesgo se multiplica. Ahora, el destino de naciones enteras y de millones de familias depende de su capacidad para anticiparse y prepararse ante escenarios extremos. No solo los líderes, sino también las personas comunes, deberán decidir cómo actuar antes de que sea demasiado tarde. El pulso de la historia se acelera y las decisiones de hoy marcarán generaciones. ¿Quién sabrá adaptarse para sobrevivir en un continente al borde del abismo? En momentos de incertidumbre, la diferencia entre sobrevivir y sucumbir suele depender de la preparación y la solidaridad. Cuando el futuro parece más amenazante cada día y las instituciones muestran grietas, lo peor que puedes hacer es esperar a ser sorprendido por lo inevitable. Tener un plan alternativo ya no es solo recomendable, es imprescindible. Prepara siempre tus documentos más importantes y manténlos accesibles. Identifica al menos 2 rutas de escape seguras y establece redes de apoyo con familiares, amigos o vecinos de confianza. Habla de antemano con quienes podrían ayudarte en un momento crítico. No dejes estas conversaciones para el último minuto. Durante los últimos meses, hemos recibido decenas de relatos de suscriptores que lograron salir a tiempo, proteger a sus seres queridos y asegurar un futuro más seguro, simplemente porque supieron anticiparse. Personas que, con algo de previsión, y siguiendo los consejos de este canal, evitaron quedar aisladas en ciudades sitiadas o bajo fuego cruzado. La experiencia demuestra que la burocracia puede ser tan peligrosa como el conflicto mismo. Si aún tienes la opción de gestionar pasaportes, solicitar visados o explorar salidas legales, hazlo cuanto antes. Los sistemas suelen colapsar de un día para otro, y las oportunidades desaparecen sin previo aviso. En tiempos de crisis, la ayuda entre vecinos y la solidaridad discreta pueden salvar vidas. No siempre podrás confiar en grandes organizaciones o autoridades. Muchas veces, compartir alimentos, información valiosa o un refugio temporal es lo que sostiene a una comunidad entera. Sin embargo, lo más importante es no perder la dignidad ni la fuerza interior que cada persona puede hallar en la adversidad. No permitas que el miedo o la destrucción te arrebaten tu humanidad. Incluso en los momentos más oscuros, conservar la integridad y la empatía es la forma más poderosa de resistir.
Ignorar la necesidad de prepararse puede tener consecuencias irreversibles. Quedar atrapado, perder a seres queridos o incluso ceder ante la desesperanza. Ahora, más que nunca, la prevención y la unión son el escudo de quienes buscan sobrevivir y reconstruir su vida en medio del caos. Pero, ¿qué ocurre cuando las decisiones de los líderes y las divisiones internas aceleran el colapso? El próximo acto explora cómo la inestabilidad política y social puede cambiar el destino de millones en cuestión de semanas. No dejes que otros dicten tu destino. Tu futuro depende de tu capacidad de anticipar, prepararte y proteger a los que te rodean. Hoy, más que nunca, la pasividad te expone a fuerzas que no puedes controlar y a decisiones tomadas muy lejos de tu realidad. Cada día sin informarte ni actuar es un día en el que otros avanzan sobre tu porvenir y el de los tuyos. La crisis en Europa del Este no es solo un conflicto de políticos o ejércitos. Es una tormenta que ya sacude la vida cotidiana, la economía y la esperanza de millones. Quienes eligen mirar hacia otro lado y esperar lo mejor, suelen terminar pagando el precio más alto. La historia enseña que el mundo no espera a los indecisos. Las oportunidades para defender tu seguridad, tu sustento y tu dignidad se pierden cuando te resignas o piensas que esto no me va a tocar. El impacto se sentirá en los precios, los empleos, la estabilidad de tu país y la posibilidad de reconstruir el mañana. El riesgo es tangible y el futuro de generaciones está en juego. Hoy, la diferencia entre ser arrastrado por la tormenta o resistir está en tu capacidad de informarte, decidir y actuar con responsabilidad. No basta con esperar soluciones mágicas desde arriba. La preparación y la solidaridad local y familiar pueden salvar vidas. Pregúntate, ¿qué puedes hacer hoy para proteger a los tuyos y aportar en tu entorno, aunque sea un paso pequeño? La conciencia es el primer escudo frente a la manipulación, el caos y la incertidumbre. Recuerda, la historia la escriben quienes se preparan, quienes se apoyan y quienes se niegan a resignarse. No entregues tu destino. Reflexiona, infórmate y comparte este mensaje con quienes más lo necesitan. El futuro se construye desde hoy, con cada decisión que tomas. No permitas que la inacción te convierta en víctima. Actúa, cuida a los tuyos y sé parte del cambio que hace falta. Pero para entender la complejidad de la situación, miremos atrás y analicemos episodios históricos similares. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial no estalló de un día para otro. Durante los años previos, hubo señales claras: expansionismo, militarización, acuerdos fallidos y una creciente desconfianza entre naciones. En 1938, el Acuerdo de Múnich intentó apaciguar a Hitler, permitiéndole anexionar los Sudetes, con la esperanza de evitar un conflicto mayor. Sin embargo, esa concesión solo pospuso lo inevitable y alimentó la ambición alemana. Hoy, en Europa del Este, muchos temen que los intentos de apaciguar a Rusia tengan consecuencias parecidas. La historia también nos enseña que los desplazamientos masivos de personas suelen tener consecuencias duraderas. Tras la disolución de Yugoslavia en los años 90, millones de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Las heridas sociales, económicas y culturales de aquel éxodo aún persisten, y la región sigue lidiando con tensiones étnicas y resentimientos sin resolver. En Ucrania, los flujos de refugiados ya superan los 8 millones, con familias separadas y comunidades que luchan por adaptarse a nuevas realidades. En términos económicos, el colapso de la Unión Soviética a principios de los años 90 dejó a varios países en la ruina. La inflación se disparó, las reservas de alimentos desaparecieron, y millones de personas cayeron en la pobreza de la noche a la mañana. Las cadenas de suministro quedaron desarticuladas y los sistemas de salud y educación colapsaron. Hoy, Ucrania enfrenta una situación similar, con una economía devastada y una dependencia creciente de la ayuda internacional. Las historias de madres que intercambian bienes en mercados informales para alimentar a sus hijos se repiten,
recordando escenas que parecían enterradas en el pasado. La situación actual no solo amenaza a Ucrania, sino también a sus vecinos. Por ejemplo, Polonia ha reforzado su frontera oriental con patrullas constantes y ejercicios militares conjuntos con la OTAN. En Letonia, Lituania y Estonia, la población civil ha comenzado a organizar redes de defensa ciudadana, inspirándose en los movimientos de resistencia de la Segunda Guerra Mundial. Incluso países tradicionalmente neutrales, como Suecia y Finlandia, han solicitado su ingreso en la OTAN, un cambio histórico motivado por el temor a una expansión del conflicto. La dimensión humana de la crisis se refleja en la vida cotidiana. Historias como la de Irina, una profesora de Yarkov, que tuvo que dejar su hogar con sus 2 hijos pequeños cuando los bombardeos destruyeron su vecindario, ponen rostro al drama. Irina ahora vive en Varsovia, comparte una habitación con otras 3 familias y sobrevive gracias a la solidaridad de voluntarios polacos. Su historia es solo una entre millones, pero ilustra el impacto real y devastador del conflicto en la vida de las personas comunes. No solo los adultos sufren, los niños ucranianos han perdido años de escolarización, han sido testigos de violencia y, en muchos casos, han quedado huérfanos o separados de sus padres. Organizaciones como UNICEF han advertido que el trauma psicológico de esta generación puede durar décadas, afectando la estabilidad y el desarrollo futuro de la región. El colapso de las infraestructuras básicas agrava la situación. En ciudades como Mariupol y Severodonetsk, el acceso al agua potable, la electricidad y la atención médica es limitado o inexistente. Voluntarios y ONGs trabajan contrarreloj para evitar epidemias y proporcionar suministros básicos, pero sus recursos son insuficientes. El invierno, con sus temperaturas bajo cero, representa una amenaza mortal para quienes carecen de refugio adecuado. La polarización política se ha acentuado tanto dentro como fuera de Ucrania. En Alemania, manifestaciones a favor y en contra de la ayuda militar a Ucrania dividen a la sociedad. En Francia, el aumento de los precios de la energía y los alimentos, consecuencia directa del conflicto, ha provocado protestas y ha debilitado al gobierno. Este fenómeno se repite en toda Europa, donde la solidaridad inicial da paso al cansancio y la preocupación por los problemas internos. Los gobiernos europeos se enfrentan a dilemas difíciles. ¿Deben priorizar la ayuda a Ucrania o centrarse en resolver sus propias crisis económicas y sociales? Es una pregunta sin respuestas fáciles, pero la historia demuestra que la falta de solidaridad puede tener efectos devastadores a largo plazo. Tras la crisis de refugiados en Siria en 2015, la falta de coordinación y apoyo europeo condujo al auge de partidos extremistas y a una mayor fragmentación política en el continente. Hoy, el riesgo de un resurgimiento del nacionalismo y la xenofobia es real. En el ámbito militar, la guerra ha acelerado la modernización de los ejércitos europeos. Países como Alemania, que durante años mantuvieron presupuestos de defensa mínimos, ahora invierten miles de millones de euros en armamento y tecnología. El temor a una escalada obliga a todos a prepararse para lo peor, aunque nadie desea un enfrentamiento directo con Rusia. La carrera armamentística recuerda los momentos más tensos de la Guerra Fría, cuando la amenaza de un conflicto nuclear mantenía a la humanidad en vilo. Sin embargo, hay ejemplos de resiliencia y esperanza. Comunidades enteras se han organizado para ayudar a los más vulnerables. En Bucarest, por ejemplo, vecinos han convertido escuelas en refugios temporales y coordinan donaciones de alimentos y ropa. En Praga, voluntarios ofrecen clases de idioma y asistencia legal a los refugiados. Estas iniciativas demuestran que, incluso en medio de la crisis, la solidaridad puede marcar la diferencia. A nivel individual, cada persona puede tomar medidas concretas para prepararse y proteger a su familia. Es recomendable mantener una mochila de emergencia con documentos, medicamentos, alimentos no perecederos y agua suficiente para al menos 3 días. Identificar puntos de encuentro seguros y acordar un plan de comunicación con seres queridos puede salvar vidas en caso de evacuación repentina. La información es poder.
Mantente informado a través de fuentes confiables y evita caer en rumores o desinformación que solo generan pánico. Participa en redes vecinales y mantén contacto regular con amigos y familiares, especialmente con quienes viven en zonas de riesgo. Compartir información útil puede ser la diferencia entre la seguridad y el peligro. En el ámbito político, es fundamental exigir transparencia y responsabilidad a los líderes. Participar en debates, votar de manera informada y apoyar iniciativas de paz y diálogo puede influir en las decisiones que se toman a nivel nacional e internacional. La presión ciudadana ha cambiado el rumbo de la historia en muchas ocasiones, como ocurrió durante la Primavera Árabe o la caída del Muro de Berlín. La preparación psicológica es tan importante como la física. Practicar técnicas de manejo del estrés, como la respiración profunda o la meditación, puede ayudar a mantener la calma en situaciones extremas. Buscar apoyo emocional en amigos, familiares o profesionales de la salud mental es esencial para superar el trauma y la ansiedad que genera la incertidumbre. No subestimes el valor de la comunidad. La cooperación y el apoyo mutuo fortalecen la capacidad de resistencia ante la adversidad. Organiza reuniones vecinales para planificar respuestas ante emergencias, comparte recursos y conocimientos, y fomenta la inclusión de todos, especialmente de los más vulnerables. La resiliencia colectiva ha sido clave en momentos históricos de crisis. Tras el terremoto de México en 1985, la sociedad civil se movilizó para rescatar a víctimas y reconstruir la ciudad, demostrando que la solidaridad puede suplir la falta de acción gubernamental. En Ucrania, ejemplos similares surgen a diario, con voluntarios que arriesgan su vida para distribuir medicinas y alimentos en zonas de combate. En conclusión, el destino de Europa del Este y de millones de personas está en juego. La historia ofrece lecciones valiosas sobre las consecuencias de la pasividad, la importancia de la preparación y el poder de la solidaridad. Cada decisión, por pequeña que parezca, contribuye a definir el futuro colectivo. No permitas que la inacción te convierta en víctima de la historia. Infórmate, prepárate y actúa con responsabilidad. Comparte este mensaje con quienes más lo necesitan y recuerda que, en tiempos de crisis, la unión y la empatía son las herramientas más poderosas para sobrevivir y reconstruir. El futuro está en tus manos. Decide hoy cómo quieres enfrentarlo.